serie animada para conversar y combatir el bullying. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Canal Capital y Canal Eureka han estrenado la serie animada Valentine. Valentine es una exploración al mundo del bullying desde 3 perspectivas: las víctimas, los victimarios y los testigos. ¿Por qué Eureka y Capital Sistema de Comunicación Pública le apuestan a una serie animada como lo es Valentine? Porque en Colombia se registraron 8.981 casos graves de bullying entre enero de 2020 y diciembre de 2021, según la ONG internacional Bullying Sin Fronteras. En cada capítulo, la serie nos convoca a ser empáticos, es decir, a ponernos en los zapatos de los demás, a entenderlos, a respetarlos, a no hacerles daño, a ser solidarios, a no callar y actuar frente al bullying. Hola, soy Valentine. Lo que más me encanta es jugar fútbol para divertirme. Hola, soy Valentine, tengo 11 años y me encantan los videojuegos. Hola, soy Valentine y me gusta mucho pintar. Soy Valentine. Me parece genial que el mundo tenga tantos colores. Soy Valentine desde que estaba en el jardín infantil, porque fue cuando todo comenzó. Tú eres muy malo. Tú no sirves para esto. Ouch. Vete para otra escuela porque aquí solo vienen los duros. ¡Tu lonchera es de niña! Sí, es de niña porque es rosada. ¡Hijo de pu! ¡Mari! Yo me quedaba callado y me decía, no voy a llorar, no voy a llorar. Me habías dicho que tu hermano era hombre y es mujer. Hombre, ¡Mujer! hombre. Yo le decía, ¿por qué no le dices a la profesora? Y lo más chistoso es que la profesora veía cómo esos niños lo molestaban y no hacía nada. Quítese, gordo. ¡Devuélvame el peluche a mi hermano! Ups. ¿Qué les pasa? No le grites más a la chiqui. Ya no lo hagas más. Ya no aguanto. Ahora sí llegó la acción. ¡Ay, ya! Valentina diarrea. Valentina diarrea. ¡Ay, no! Valentina diarrea. ¿Por qué no eres rubia? ¿Por qué tienes el pelo así? A mí me parece que su amigo la está maltratando. Esto está feo. Se siente mal. Cero cura. ¡No! ¡Saca tu Valentine! Según el estudio de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, para América, Europa, Asia, Oceanía y África realizado entre enero de 2021 y febrero de 2022, los casos de bullying en todo el mundo continúan en aumento. 6 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso o ciberacoso. En Colombia, el registro de 8.981 casos graves de bullying durante 2021 significa que estamos entre los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar a nivel mundial. La estadística plantea sin duda la necesidad de impulsar entre los niños, niñas, adolescentes y en sus entornos protectores el desarrollo de competencias como la solidaridad y la empatía y la defensa de sus derechos. Hoy el defensor de audiencias ha invitado a Carolina Montes, directora de Valentine, para contarnos por qué y cómo nació la idea y el desarrollo conceptual de esta serie animada de Capital y Eureka, tu canal. Veamos. Carolina Montes, bienvenida a Audiencias Capital. Qué gusto estar con usted esta mañana. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde surge, en el caso de ustedes como productores, de dónde surge este acercamiento con el tema del bullying, del matoneo? Nosotros en Walkie Talkie, como se llama nuestro laboratorio de contenidos audiovisuales, siempre tenemos como una de nuestras líneas que más queremos es la infantil, entonces hemos hecho bastantes producciones infantiles, proyectos de comunicación infantiles. Y el año pasado, Canal Capital nos invitó a una convocatoria para diseñar un proyecto sobre bullying. Ellos tenían unos términos de referencia porque, como nos contaron,
Tú debes saber, Carlos, que Eureka es muy juicioso a la hora de investigar y de tener en cuenta los intereses de los niños y las niñas de Bogotá, y uno de los temas que ellos habían estado como trabajando con los niños, que se habían dado cuenta que era algo que les llamaba la atención, o bueno, que era como una necesidad de hablar era el bullying. Entonces, nos invitaron a esta convocatoria con unos términos de referencia muy, muy interesantes. Nosotros presentamos nuestra propuesta y fuimos seleccionados. Entonces ahí fue cuando empezamos a desarrollar Valentini. En ese proceso de acercamiento, en el proceso de investigación, en tu caso como directora, Carolina, ¿qué empezaste tú antes de producir la serie a entender, a comprender de lo que es este matoneo y de lo que eso significa en la vida de un niño, de una niña, de un adolescente y en la vida de la sociedad? Yo creo que ha sido uno de los proyectos como más lindos y más retadores en los que he estado. Pues yo como directora me empecé a dar cuenta también, mientras más íbamos investigando, de muchas cosas que uno normaliza, o de actuaciones que uno dice como, ve, yo en esta situación pensé que esto era normal, pero no. Fue una experiencia muy bonita que me enseñó a mí muchísimas cosas, y creo que eso se va a ver, y que las personas que lo vean también van a aprender mucho sobre el bullying. Tú acabas de mencionar algo que me parece muy importante, y es que ustedes hacen una propuesta de contenido sobre el bullying pensando justamente en 3 categorías de actores: la víctima, el victimario, el que hace el daño, y quienes están como testigos. De manera que esos 3 roles están ahí claramente diferenciados, y los 3 roles obviamente se interrelacionan. Valentine es una serie documental animada. Son historias reales, son los mismos niños, los protagonistas, los que nos cuentan su historia, oímos su voz contándonos su historia, y lo que vemos en pantallas es la historia animada. Tenemos historias de niños que han sido víctimas, tenemos historias de niños, o sea, narradas desde el punto de vista del victimario y también de los testigos. Y nos damos cuenta que todos son tan importantes dentro de estas dinámicas, y todos tenemos tanto que aportar para solucionarlas y para evitarlas, que es clave que lo sepamos identificar, sepamos cuándo estamos jugando qué rol y podamos actuar. Y una como de los roles que menos pues como que uno no lo tiene como tan claro, es ese del testigo, ¿no? Porque uno siente que a veces las situaciones son como del niño maltratado y del niño maltratante, pero ¿y qué pasa con todos los que estamos alrededor? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros ayudar también? ¿Cómo nos está afectando a nosotros? Entonces, eso fue como un punto muy importante a la hora de buscar historias de bullying, que no fueran solo historias de niños maltratados o historias de niños que hayan hecho el maltrato, sino que también de niños que hayan sido testigos y que hayan de alguna manera actuado o hayan, ayudado a superar esto. Es que eso es muy interesante, porque ¿en qué momento surge el testigo? ¿En qué momento surge el testigo y por qué? Porque tú tienes razón. Siempre nos fijamos en el niño que es víctima del bullying y en el maltratador, pero no en el testigo. ¿Cómo llegaron a esa conciencia del testigo, Carolina? Contamos con la participación de una asesora de contenido, una psicóloga que trabaja con niños en esas edades en colegios, y pues ella nos ayudó como a entender esto del testigo y de la importancia del testigo y de cómo debíamos visibilizarlo también en las historias. Y también, ¿sabes dónde encontramos muchísima información que fue clave? Hablando con los niños, porque hicimos entrevistas con muchos niños que nos contaron sus historias, y muchas de esas historias muy sentidas y muy, muy como especiales venían desde la narración del testigo. O sea, eran ellos los que nos decían, es que yo quiero contar la historia de mi mejor amigo al que le hicieron bullying durante todo el año, y cómo yo me sentí y cómo yo lo ayudé, o qué fue lo que me faltó hacer, ¿sí? Y también nos dimos cuenta que era muy importante también visibilizar ese rol, y que los otros niños en casa también supieran que ellos tienen
un rol activo dentro de esas dinámicas que se dan en los colegios. Que si, como yo no me está, como a mí no me están, como yo no soy el que estoy molestando y a mí no me están molestando, pues yo ahí no tengo nada. O también tengo miedo porque me lo pueden hacer a mí, entonces tampoco actúo. Pero, ¿qué pasa? Tú eres una persona que puedes ayudar a tus amigos, tanto al amigo que está haciendo matoneo como al amigo al que están matoneando. Se llama serie documental porque aquí no hay nada inventado. Es decir, estamos haciendo un retrato de la realidad tal como ella es. ¿Y por qué o qué ventajas tiene hacer esto animado? Claro, lo que pasa es que de todos modos las situaciones de bullying son situaciones duras, fuertes, donde los niños se sienten vulnerables. Muchas veces está asociado, que eso también es algo que yo creo que es muy importante cambiar, y es que está asociado como a vergüenza, como que siento vergüenza, porque siento que es culpa mía cuando a alguien le hace matoneo. Ellos, los niños, a veces sienten que es culpa de ellos, que los que están mal son ellos, ¿sí? Pues porque además el maltratador por lo general pues lo hace sentir mal, pequeño, lo hace ¿no? Entonces pues creemos que con la animación lo que estábamos tratando de hacer era que los niños se sintieran cómodos, que pudieran contarnos, expresar sus sentimientos y no se sintieran vulnerados, porque también uno salir en televisión contando una historia que de pronto es dura para uno, puede que no sea tan chévere. Y lo que menos queríamos era hacer sentir mal a los niños que nos estaban abriendo su corazón y haciéndonos sentir. Entonces, pues, creemos que esa fue era una buena forma de protegerlos un poquito. Vamos, porque también, qué pena, pero también, Carlos, también teníamos como las historias de los niños, nos contaron algunos niños que ellos habían sido maltratadores, que ellos se habían hecho bullying, y eso también, para ellos también fue una situación, no se sienten orgullosos de eso, y también para ellos también era como para protegerlos, ¿no? Como decir, tranquilo, tú nos cuentas tu historia, tu voz se oye, es tu historia, tú eres el que estás hablando, tú eres el protagonista, pero lo hacemos animado. ¿Qué tal les ha parecido nuestro tema de conversación de hoy? ¿Ya han visto Valentine? ¿Ustedes, sus hijos o algún familiar ha sido víctima de bullying? ¿Les gustaría darnos su opinión sobre esta serie o quizá tienen alguna opinión sobre nuestro tema de conversación? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Continuamos nuestra conversación con Carolina, quien nos hablará del papel de los padres y madres en la participación de estos niños con sus testimonios en la serie Valentine. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué participación tuvieron los padres, las madres? Y no sé si en algún momento también hubo participación de otros cuidadores de los niños como son los maestros y las maestras. Contamos siempre con los papás de los niños protagonistas, hablamos con ellos. Obviamente el que tiene la última palabra siempre es el niño, si quiere salir, si no quiere salir, si quiere que lo entrevistemos, si quiere contarnos, si de pronto, mejor dicho, mejor esto no, mejor vámonos por este lado. O sea, creo que eso sí es como muy de los niños y siempre contamos con familias que son muy respetuosas con las decisiones del niño, de su hijo. ¿Sí? Entonces, pero sí es un trabajo con la familia. O sea, de la familia nos acercamos a ellos, al final ellos son los que llevan a los niños, pues, por ejemplo, al estudio de grabación de voz, donde estuvieron. Muchas veces estaban con los niños cuando los entrevistamos. Entonces, sí es un trabajo que hacemos con todos, con toda la familia. Y en cuanto a colegios, trabajamos con algunos colegios que están muy abiertos y que nos encanta porque siempre están como pensando en todos estos temas que tienen que ver con los niños. Entonces nos acercamos a estos colegios amigos y ellos nos abrieron las puertas y hicimos el proceso junto con el colegio, con las familias y con los niños. El proceso mismo de preparación de los niños y de las niñas antes de ir al estudio de grabación de las voces, ¿cómo fue?
Mira, nosotros hacíamos como unas entrevistas, hacíamos como los grupos con niños, a veces entrevistábamos a un grupo de amigos y hablábamos. Entonces, con estos criterios, después de hacer todas estas entrevistas, escogíamos, claro, si el niño quería contarla, porque también era válido como decir, yo quiero participar, hablamos, pero ya después para contar mi historia no quiero. Entonces, llamábamos a los que veíamos que tenían una historia, además que de alguna manera fueran historias que llevaran un tiempito y que hubiera como alguna curva de transformación, que hubiera pasado algo que les hubiera ayudado a superar esta situación, ¿no? Entonces, escogíamos a las historias, los llamábamos, les preguntábamos si querían participar, ellos nos decían que sí, entonces empezábamos como el proceso de contar la historia con un guionista que nos ayudaba como no a cambiar la historia, o sea, la historia es la historia, pero sí a ponerla en un lenguaje narrativo, pues, que cumpliera con el rol que estábamos haciendo, que era un programa de televisión, ¿no? Entonces, nos ayudaba como a organizar la historia de tal manera que estuviera narrada en los 4 minutos y medio que teníamos para la historia. Y con ese guión, obviamente el guionista conocía a los niños, sabía cómo hablaban, sus términos, sus muletillas, pues como su forma de expresarse, entonces eso también se veía reflejado en el guión. Íbamos al estudio, invitábamos al niño al estudio de grabación y juntos grabábamos el guión. Entonces a veces el niño o la niña nos decía, no, me parece que yo diría esto de esta manera, entonces lo poníamos como él quería decirlo, o se reía, o sea, era como un proceso, en ese momento ya en el estudio de grabación era como un proceso también un poquito de co-creación, o sea, ellos también se involucraban en su personaje y le daban como su toque. Claro, me llamó mucho la atención el hecho de que ustedes distinguen o mencionan que hay muchos, los llaman así, incidentes sutiles sobre los cuales no somos conscientes. ¿Cómo qué tipo de formas sutiles de bullying hay que uno no es consciente, Carolina? Se ha teorizado bastante con respecto al bullying y una de las características del bullying es la repetición, ¿no? La constancia, cuando son actos constantes, ¿no? Uh-huh. Repetitivos. Pero nosotros sí queríamos mostrar un poco que había situaciones en que de pronto no era tan repetitivo, pero eran muy significativas para los niños y eso los hacía sentir mal y eso podía ser un desencadenante para situaciones de bullying, como por ejemplo un capítulo que tenemos muy lindo de Valentine que tiene el pelo largo, Valentine, y va al parque y un niño le dice que el hermanito se hace amigo de él y el niño van a ir a jugar fútbol y el niño le dice, pero si tú me dijiste que tu hermano era un hombre y es una mujer porque tiene el pelo largo, y le empieza como todo este proceso de que no le ha pasado solo con ese niño, sino que a otros niños, y eso lo lleva a cuestionarse y a sentirse mal. Entonces creo que esas situaciones que son como que no, o por ejemplo, cuando un amigo tuyo te hace un chiste, ¿sí? Que todos pensamos y todos nos reímos y nos parece gracioso y resulta que no es tan gracioso para la persona que lo está recibiendo, ¿sí? Entonces, esas son situaciones que en un principio parecerían que no necesariamente es una situación de bullying, pero que sí pueden, o sea, que nosotros consideramos que es importante que los niños las vean y a partir de ahí pues hablemos del bullying, ¿no? Porque creo que en gran medida lo que nosotros queremos y Eureka quiere con Valentine es que hablemos, ¿no? Que sean como que las historias de Valentine nos inviten a hablar sobre el bullying, a escuchar también al otro, a ver cómo nos estamos sintiendo con esos temas y creo que eso se logra con esas situaciones también. Entre los objetivos de la serie de Valentine está el que uno aprenda a reconocer actitudes acertadas y actitudes no acertadas cuando estamos
o como víctimas, o como testigos, o como victimarios. ¿Quisieras darnos algunos ejemplos de actitudes acertadas y de algunas que no son acertadas? Algo muy importante es que son historias, cada historia y cada niño es un mundo, ¿no? Y las situaciones son muy distintas. Y lo que a nosotros nos sirve, de pronto al otro no. ¿Sí? Y lo que a mí me sirvió para superar esta situación, al otro no. Pero entonces sí hay como lucecitas que podemos ver de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, cosas que no debemos hacer, responder al bullying con la fuerza, con los puños, ¿no? Y esto va tanto para los papás como para los niños. A veces los papás lo que cuando un niño nos dice, me están molestando, no, pues sea fuerte y vaya y respóndale. Eso no se debe hacer. No se deje, dele en la No jeta, dele en la jeta no, si lo molesta. No se deje, mijo, dele en la jeta y no se deje joder. Será lo que algún papá le puede decir de pronto a un niño. sí, que no está bien hecho. No está bien hecho porque eso lo que hace es empeorar la situación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando somos testigos, es importante no quedarnos callados, no quedarnos callados. Siempre es una buena idea buscar, y los niños que están sufriendo bullying también, no nos quedemos callados. Sí, siempre es importante buscar a un adulto de confianza, alguien en el que puedas confiar y cuéntale lo que te está pasando, porque no eres el único, además. Muchas veces creemos que solo a mí me está pasando esto, ¿sí? Y lo que queremos también como Valentina es decirle, no, mira, estos niños que viven en la misma ciudad que tú, que seguramente van a un colegio muy parecido al tuyo, les pasa también y nos pasa a todos. Entonces es importante no sentirnos solos y que yo tengo que aguantar, sino habla y busca a esa persona que es de confianza y cuéntale. Yo creo que es importante también hablar, decir las cosas, decirle al otro niño cómo me estoy sintiendo, que no me está gustando, ¿no? Eh, y los testigos también, escuchar a sus amigos, escuchar a sus amigos. Yo, todas esas historias que contaban los testigos, lo que me doy cuenta es que de lo importante que es escuchar a los amigos y preguntarles cómo te sientes, cómo te sientes así, ¿no? Eso también es muy importante. Hay muchos tips y muchos consejitos que estoy segura que si ustedes ven las 3 historias de Valentine, ahí van a estar. Esto salió por las pantallas de la televisión, la pantalla convencional, la pantalla de señal abierta de televisión, pero esto también puede quedar instalado en las redes y plataformas digitales, ¿verdad? Sí, sí. Eureka tiene hizo como un sitio web especial donde están los 13 capítulos y además hay información súper valiosa. Ahí hay, bueno, si me están haciendo bullying, ¿qué debo hacer? O hay artículos e información muy interesante. Para las personas que no tuvieron la ocasión de ver las emisiones al aire, estos 13 capítulos que además se pasaron en varios horarios, Carolina, que pueden consultarlos en ese enlace especial que hay en Eureka, ¿qué recomendaciones das tú como directora de la serie para que vean la serie y puedan entablar conversaciones? Casi que te diría, ¿cuál es como el paso metodológico o pedagógico a seguir para sacarle provecho y para invitar a más gente a que vea la serie y a que se ponga a conversar sobre el bullying? Yo creo que no podemos como entrar a reemplazar pues roles tan importantes como el psicólogo, como el profe o como los papás, pero lo que sí podemos hacer es como visibilizar esas historias e invitarlos a hablar sobre el tema. Entonces yo creo que, y Valentín es eso, es como darle voz a los niños, ¿sí? A invitar a los niños que lo están viendo a sentirse identificados, a ver qué son historias que les pueden pasar a ellos, que les pasan a otros niños como ellos. Y lo más importante es que lo vean todos,
sea, mi recomendación y creo que el primer paso sería como sentarnos todos, o sea, cuando hablo de todos es como profesores y el curso completo, o papá, mamá, hermanos, primos, abuelitos, o sea, que invitar a que todos nos sentemos, veamos Valentine, nos divirtamos, porque nos entretengamos, porque son historias a la final entretenidas, van a conocer personajes maravillosos, son unos protagonistas que tienen mucho que contarnos, mucho que decir. Hay un capítulo muy bonito donde el niño que está haciendo bullying, que no había nada que que lo hiciera cambiar, o sea, como que le decían en el colegio, te estás portando mal, lo castigaron, los amigos le decían, los papás le decían, ¿y sabes cuándo cambió? ¿Cuándo dijo, lo que estoy haciendo no está bien? Cuando habló con la mamá, y la mamá le contó que ella también había sufrido bullying. Y hubo ahí una conversación súper bonita de mamá e hijo diciéndose cómo se sentían, sus experiencias de vida, y ahí el niño dijo, ¡ah! Yo no quiero que los otros niños se sientan como mi mamá se sintió, y cambió. Entonces yo sí creo que esos momentos como de conversar, de estar en familia, de escucharnos, de decirnos, porque a los grandes también nos pasa, ¿no? Entonces, como que compartamos esos sentimientos con los niños, digamos, sí, a mí también, y tú cómo te sentiste, y los escuchamos, y qué te gustaría hacer al respecto, porque muchas veces, claro, esas situaciones de bullying pasan en el colegio, y los papás a veces no tienen ni la menor idea que eso está pasando, porque los niños no quieren molestarlos, o porque ellos lo resuelven solos, o porque están muy ocupados, o bueno, hay miles de razones por las cuales no le cuentan a los papás. Entonces, ¿por qué no los papás somos los que les preguntamos a ellos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Tienes algún problema? Mira que me pasó esto en el trabajo. No sé, como propiciar esos momentos. Entonces, ese sería como el primer paso que me gustaría que pasara con Valentine. Este caso que cuentas es muy interesante porque finalmente lo que ocurrió en ese niño que está haciendo bullying es que el niño se pone en los zapatos de la mamá, desarrolla un sentimiento de empatía con el sufrimiento que la mamá le está contando que tuvo cuando ella fue víctima del bullying, de tal manera que el niño desarrolla esa capacidad de ponerse en la piel de una persona que sufre con el bullying, que me parece que es un sentimiento que debe estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Sí, y es su mamá además, ¿no? Que eso es muy bonito, que es como, claro, pues que esa es la invitación, o sea, cómo al compartir una situación en familia, al escucharnos y todo, pues podemos generar estos cambios y generar empatía también. Pues Carolina, no nos queda sino agradecimiento, felicitaciones a ti y a todo el equipo de Walkie Talkie, que es la productora que produjo esta serie para Capital. Gracias por este aporte, por esta conversación, por las luces que nos has dado en nuestra condición de padres, de educadores o de niños, niñas y adolescentes que quizá nos están oyendo hablar sobre el bullying, para que se sientan motivados a ver la serie, a conversar, a desatar conversaciones y a expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que podemos hacer para resolverlo y para no causar un sufrimiento innecesario a otras personas que viven en nuestro entorno. Claro, y no juzgar, porque también lo que hacemos es juzgar al que está haciendo el que está haciendo el bullying, el maltratador. Muchas veces lo juzgamos y lo que nos hemos dado cuenta es que ese niño está también sufriendo y también necesita que alguien lo escuche, o sea, que entre todos miremos qué es lo que está pasando, ¿sí? Como que ese es como también algo muy importante que queremos dejar en con estas historias, y es como el maltratador es como tú, como yo, o sea, todos podemos estar en esa situación. Seguramente hay algo en nuestra vida que no nos está funcionando, que tenemos algunos dolores y problemas que tenemos que también trabajar, y como sociedad también tenemos que ponerle mucha atención a esos niños y a esas niñas. Claro que sí. Pues enhorabuena de nuevo, muchas gracias por haber estado en Audiencias Capital, Carolina. No, Carlos, muchas gracias a ustedes.
Llegamos así al final de nuestra conversación de hoy, pero cuéntenos, ¿ustedes vieron Valentine? Si no la vieron, les recuerdo que se encuentra en la página web www.conexioncapital.co y cuéntenos qué opiniones, comentarios, preguntas o sugerencias tienen frente a esta serie y al tema del bullying. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co y estaremos atentos para resolver todas sus inquietudes. Les reitero que la invitación es a que se animen a escribirnos y a que hagan parte de este programa que es de ustedes y para ustedes. Nos vemos el próximo sábado y no olviden pasar la voz. Chao, chao.